Mi esposa me dijo que habían enterrado a nuestro hijo de 3 años. Un día después descubrí la horrible verdad. Greg y Natalie llevan un tiempo divorciados, pero la pareja comparte un hijo de 3 años, Oliver. Greg creía que se llevan bien hasta que Natalie le llama por teléfono y le da una noticia devastadora. Mi exesposa Natalie y yo nos separamos después de 5 años juntos. Éramos jóvenes cuando nos conocimos, así que cuando las cosas se estropearon, no nos esforzamos lo suficiente para hacer que funcionaran. Desde que nos divorciamos, vivimos en estados distintos, y la forma más rápida de llegar el uno al otro es por avión. Para complicar más las cosas, compartimos un hijo de 3 años, Oliver. Aunque paso todas las vacaciones con mi hijo, no es suficiente. Pero no quería pelearme con Natalie. Era más importante que estuviéramos en buenos términos que pelearnos constantemente. Oliver no merecía estar en una familia en la que los padres se pelearan constantemente. Yo lo creía, y Natalie también. Todas las noches, antes de acostarse, Natalie me llamaba por vídeo con Oliver para que le diera las buenas noches. Eso se había convertido en nuestra rutina, y era un consuelo para mí. Todo iba bien, hasta que un día Natalie me llamó llorando. Greg gritó al teléfono. «¿Nuestro hijo se ha ido?» ¿Qué?, pregunté, incapaz de comprender sus palabras. «Oliver ha muerto», repitió. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado?», pregunté, hundiéndome en el suelo del salón. Todo empezó a hablar antes de cortarse. «¿Qué?», repetí. «Acaba de irse, Greg. Estaré allí pronto. Tomaré el próximo vuelo». «No lo hagas», dijo Natalie. «Ya hemos celebrado una ceremonia. Le han enterrado». Colgué, desolado. ¿Cómo había podido haber fallecido Oliver? ¿Y por qué Natalie no me dijo nada antes? No tenía sentido. Si estaba enfermo o le había pasado algo, merecía saberlo. ¿Contarme algo así luego de enterrar a Oliver? Natalie tuvo tiempo de llamarme y avisarme, pero decidió no hacerlo. Compré un billete a la ciudad de Natalie, por desgracia, solo pude conseguir para el día siguiente. Me quedé mirando la pantalla del ordenador toda la tarde, mirando los detalles de la salida y preguntándome qué había pasado. No podía creer que Oliver, mi pequeño, estuviera muerto. Odiaba a Natalie por no haberme avisado del funeral. ¿Cómo podía olvidarse de decírselo al padre? Y si no Natalie, por su dolor, ¿por qué no me llamaron sus padres? ¿O incluso Mike, su nuevo esposo? Al día siguiente, mientras hacía las maletas, recibí una llamada de Mike. «Hola, Mike», le dije. «Estoy de camino. Llegaré esta noche». «Espera, Greg», dijo en voz baja. «Tengo que decirte algo». Las palabras que dijo Greg me conmocionaron hasta la médula. Natalie ha perdido la cabeza. Se lo ha inventado todo. Oliver está vivo, Greg. ¿Qué?, pregunté, atónito. Natalie se lo ha inventado, repitió Mike. Oliver está con sus abuelos. Resulta que mientras yo me pasaba toda la noche llorando a mi hijo, Natalie se había inventado una historia con la esperanza de que yo saliera de su vida para siempre. Tenía sentido. Sin Oliver, no necesitaba estar en contacto con ella. Según Mike, a Natalie se le había escapado que no quería que siguiera interfiriendo en sus vidas. A pesar de sus súplicas, Mike dijo que me llamó inmediatamente después de saber lo que su esposa me había dicho. Ahora, sabiendo la verdad, sentí una montaña rusa de emociones. Mi hijo estaba vivo. Pero también estaba furioso con Natalie.
Incluso después del divorcio, nunca mencioné que quisiera la custodia exclusiva de Oliver. El niño nos necesitaba a partes iguales. Pero que ella llegara a esos extremos, ¿para quedarse con Oliver? Recogí el resto de mis cosas y me fui al aeropuerto. Necesitaba saber más. Cuando Natalie abrió la puerta, se le llenaron los ojos de lágrimas y le temblaron los labios. Greg, dijo mansamente, dejándome entrar. ¿Cómo has podido hacerme eso?, pregunté, dejando mi equipaje en el pasillo. Pensé que me quitarías a Oli, dijo. ¿Por qué iba a hacerlo?, le pregunté. Era una idea ridícula. Porque estoy embarazada. Me preocupaba que me quitaras a Oliver en cuanto te enteraras. Tendría otro hijo conmigo y tú querrías tener a Oli contigo, eso es lo que pensaba. Natalie empezó a llorar, claramente conmocionada por sus actos. Natalie, dije en voz baja, consciente de que Mike había entrado en la habitación. Esto cambia las cosas, pero no excusa lo que hiciste. Ayudaría si hubieras confiado en mí lo suficiente como para ser abierta y sincera. Nunca te habría separado de Oliver. Nos necesita a los dos. Pero estoy muy enfadado y dolido por la mentira. Pasé horas pensando que mi hijo estaba muerto. Natalie se sentó y sollozó durante un buen rato, acunándose el estómago cada pocos minutos. Entonces, oí el sonido de unos pasitos corriendo por el pasillo. «Papá», gritó Oliver y saltó a mis brazos. Me negué a soltarlo. Al final, tranquilicé a Natalie diciéndole que no estaba allí para llevarme a Oliver. Pero también fui firme al decirle que si volvía a hacer algo así, me vería obligado a emprender acciones legales. Por un lado, creo que comprendo el dolor y la incertidumbre que sentía Natalie ante la idea de perder a su hijo. Pero tampoco tenía sentido. Si hubiera tenido la oportunidad, le habría dicho que me alegraba de que Oliver se fuera a convertir en hermano mayor. He insistido en que Natalie y yo vayamos a terapia para abordar cualquier problema subyacente de nuestro divorcio. Mike ha sido una gran fuente de apoyo para ella, y le agradezco que, si alguien tenía que ser padrastro de mi hijo, fuera el hombre que me telefoneó y me dijo la verdad. He vuelto a casa, pero estoy buscando un trabajo más cerca de Oliver. Anciano se encuentra con una desconocida en la tumba de su mujer, la llamaba mamá, dice. Un anciano solitario y sin hijos visita a diario la tumba de su esposa, le lleva flores y se sienta a su lado durante horas. Un día, por casualidad, se encuentra allí con una joven desconocida que llama a su esposa mamá, y él se sobresalta. Albert coloca los lirios favoritos de su difunta esposa contra su lápida, y pasa suavemente los dedos por el nombre grabado en ella, en memoria de Carol. Amada esposa de Albert, ¿cómo estás, cariño?, le preguntó Albert mientras se sentaba en la hierba espinosa. ¿No hace un tiempo precioso hoy? Con el brillo del sol en la mañana ligeramente fría, Albert visitaba de nuevo a su mujer, Carol, para pasar un rato con ella. Llevaba haciéndolo mucho tiempo. Aquel día, Albert pasó toda la mañana y la tarde con Carol antes de dejarla con la promesa de que volvería a visitarla al día siguiente. Cuando se volvió para mirarla después de alejarse un poco de ella, se dio cuenta de que una joven se acercaba a la tumba de Carol. El corazón le dio un vuelco cuando la oyó decir, «Mamá». La historia de amor de Albert y Carol había sido sencilla pero romántica. Se habían casado descalzos en una playa, y no se lo habían contado a sus familias hasta que pasaron una apasionada noche juntos en un hotel de Georgia. Carol era profesora y Albert abogado. Ninguno de los dos había tenido a alguien especial antes de conocerse, y probablemente por eso surgió algo entre ellos al instante, cuando se encontraron en la fiesta de un amigo en común. Cuando sus familias se enteraron de su matrimonio secreto, esperaban que la pareja anunciara pronto su embarazo. Pero ahí fue donde todo se torció. Lo único que necesita el corazón de un niño es amor y cariño. Carol y Albert lo intentaron durante años, pero no pudieron concebir.
Los médicos dijeron que era difícil que Carol tuviera un hijo, así que la pareja decidió que su amor mutuo era suficiente. Carol se volcó en el trabajo, pasando tiempo con los niños que la rodeaban, y encontrando consuelo en el hecho de que sí tenía pequeños que la querían. Pero las cosas eran difíciles para Albert, a quien le dolía que no tuvieran hijos propios. Pasaron los años. Carol y Albert se hicieron mayores y, de algún modo, superaron la pena de no tener hijos. Cuando Carol se jubiló, esperaba que sus alumnos la visitaran, ya que había sido una profesora entregada. Pero no fue así. Los alumnos de Carol acabaron por olvidarla, lo que le dolió, y poco después quedó postrada en cama, contando cuántos días le quedaban. A Carol le diagnosticaron cáncer y murió en brazos de Albert. Cuando partió de este mundo, una extraña soledad y tristeza se apoderó del corazón de Albert. Nadie a su alrededor creía que fuera el mismo Albert que antes solía ser un hombre alegre. Albert se volvía cada día más frágil y débil, y solo salía de casa cuando visitaba a su difunta esposa. Carol seguía viva en el corazón de Albert, aunque no estuviera físicamente con él. Así que todos los días le compraba el mismo ramo, ni una flor menos ni una más, y se sentaba a su lado para contarle lo mucho que la echaba de menos. Cuando Albert oyó a la extraña joven que llamaba mamá a Carol, se sobresaltó porque él y Carol no tenían hijos. Ni siquiera se habían planteado la adopción. ¿Quién era esta mujer que visitaba a su esposa? Esa pregunta inquietó a Albert. Mientras caminaba lentamente con su bastón hacia la tumba de Carol, Albert vio a la joven depositando un ramo de flores y llorando amargamente. «Te echo tanto de menos», la oyó decir Albert. «Ojalá hubiera venido antes. Tenía que contarte tantas cosas. Me alegro tanto de haberte conocido». «Disculpe, señorita», la interrumpió Albert. «Perdone, pero, ¿la conocía?» La mujer se giró al oír la voz de Albert y su mirada se clavó en ella. Tenía los ojos verdes y una sonrisa amable. Pero no se parecía en nada a Carol. «La llamaba mamá», dijo. Ella era todo lo que tenía cuando era pequeña. Era una mujer increíble. «Soy April. ¿Has venido a visitarla?», le preguntó. «Ah, bueno, soy su marido, jovencita», se presentó Albert. «Pero, me parece que no me acuerdo de usted». «Que yo recuerde, creo que Carol nunca me habló de April. Habíamos perdido el contacto», explicó April. «La conocí en 6º grado. Yo estaba en el patio, llorando porque no había almorzado, cuando ella me vio. Me trajo un bocadillo y una bebida, y lo hizo todos los días, incluso después de que empezara a traerme mi propio almuerzo. Soy huérfana, así que vivía en un albergue. Carol me dijo que podía llamarla mamá después de que le contara lo sola que me sentía. Era horrible no tener padres a una edad tan temprana. Gracias a ella, ese vacío se llenó en mi vida. A Carol le habría encantado eso. Tuve que dejar la ciudad al salir de la escuela, y no supe cómo ponerme en contacto con ella. Era encantadora, ¿verdad? La mejor», dijo Albert con una pequeña sonrisa. «Si ella me hubiera hablado de ti entonces, te habría adoptado, cariño. No teníamos hijos y yo siempre quise tener uno». Pero a Carol le dolía no poder concebir, así que simplemente seguimos adelante con el hecho de que Dios no quería que tuviéramos hijos. April sonrió. «Parece que la quería mucho, señor Albert», dijo Albert. «Por favor, llámame Albert. ¿Así que estás aquí después de todos estos años solo para verla?» «Quería que mi familia conociera a Carol, Albert. Era una persona tan divertida y amable, y me alegro de haberla conocido. Mi marido y yo nos hemos mudado aquí hace poco, y quería que mis hijos también la conocieran. No pude dejar de llorar cuando supe que ya no estaba». «Vaya, lo siento», dijo Albert. A Carol le habría encantado. De hecho, estaría encantada. Quería a sus alumnos como si fueran sus hijos. April y Albert pasaron la tarde juntos aquel día, sentados junto a Carol y recordándola. Cuando salían del cementerio, Albert invitó a April a visitar a Carol a menudo para que pudieran recordarla juntos, y compartir cosas que cada uno de ellos no sabía de ella. April estaba más que encantada de hacerlo. Y con el tiempo, esos encuentros y conversaciones se convirtieron en amistad, y pronto, Albert formó parte de la familia de April. Albert se alegraba de haber encontrado gente que le quería, y lloraba cuando April le llamaba papá. Si Carol estuviera viva, le habría encantado que te llamara papá. «Y estoy tan contenta de que nos hayamos conocido, Albert. Debe estar mirándonos desde esos lindos cielos y sonriéndonos». ¿Qué podemos aprender de esta historia? Todo lo que el corazón de un niño necesita es un poco de amor y cariño.
Carol dio ese amor a la pequeña April, que nunca la olvidó, y la visitó de mayor para presentarle a su familia. Dios tiene un plan para todos. Albert se quedó solo tras la muerte de Carol y nunca imaginó que tendría una familia. Pero las cosas cambiaron cuando conoció a April, que le acogió como a un miembro más de su familia. Cada día de la madre, anciano viudo visita el orfanato. Un día ve a niña con el colgante de su difunta esposa. Un anciano viudo que visita los orfanatos todos los años en el Día de la Madre se sorprende cuando conoce a una niña que lleva el mismo colgante que su difunta esposa. Decide investigar cómo el colgante terminó con la pequeña y descubre algo impactante. Henry Briceño tenía 82 años y estaba solo. Su esposa, Mónica, lo había dejado hace 10 años después de sucumbir al cáncer, y sus hijos, Clara y Antonio, estaban casados y vivían en el extranjero. Henry era un hombre de negocios millonario, y él y Mónica eran muy amables y generosos. Todos los años, en el Día de la Madre, Mónica visitaba los orfanatos del pueblo, y hacía generosas donaciones para los niños del lugar. Mónica tuvo sus propios hijos, pero su corazón siempre estuvo con esas pobres almas que fueron separadas de sus familias a una edad temprana. A menudo le decía a Henry cuánto despreciaba ver a los niños pobres crecer sin amor y sin hogar. Como resultado, incluso después de la muerte de Mónica, Henry siguió visitando los orfanatos. Además, ahora que estaba mayormente solo en casa, a menudo se sentía miserable y aislado. Por lo tanto, pasar tiempo con los niños le daba algo de paz y consuelo a su corazón. Un año, en el Día de la Madre, Henry decidió visitar un orfanato en la ciudad natal de Mónica. Había comprado muchos libros, vestidos, chocolates y juguetes para los niños, y el director de la institución estaba muy agradecido. Mientras recorría las habitaciones del orfanato con el director y entregaba regalos a los niños pequeños, Henry notó lo contentos que parecían. Las expresiones encantadas de los niños le dieron el consuelo de que Mónica, que lo observaba desde el cielo, estaría encantada de verlo continuar con la buena obra. Cuando Henry salió de las habitaciones y se dirigió al patio de recreo, notó a una niña solitaria parada junto a la cerca que rodeaba el suelo, mirando hacia afuera. Lucía un vestido con flores rosas y su cabello estaba trenzado. «Hola», dijo Henry en voz baja mientras se acercaba a ella por detrás. «Mi nombre es Henry». «¿Cuál es tu nombre?». La pequeña niña se dio la vuelta, lo miró con sus grandes ojos azules e inocentes, y Henry se quedó helado. «Hola, mi nombre es Nancy Contreras», respondió la niña en voz baja. Henry se quedó sin palabras mientras miraba el colgante que llevaba la niña. Era exactamente a uno que le había pertenecido a Mónica. Ella siempre lo usaba y le dijo con orgullo que era una creación única hecha por un joyero en particular. Era tan querido para ella que Henry la enterró con la prenda. ¿Cómo podría esta chica tener uno idéntico? El colgante. ¿Cómo conseguiste ese colgante, Nancy?, le preguntó a ella. «Mi abuela me lo dio», dijo en voz baja. «Me dijo que esto era muy especial para ella y que debería mantenerlo a salvo». «Extraño a mi abuela». Henry se sorprendió. ¿El colgante también era especial para su abuela? No entendía lo que estaba pasando, así que después de conocer a Nancy ese día, le preguntó al director del orfanato sobre su caso y se enteró de algo impactante. Los padres de Nancy murieron en un incendio que devoró su casa y su abuela viuda, Eleanor, la acogió. Sin embargo, debido a que Eleanor no podía cuidar económicamente de Nancy, los servicios sociales interfirieron y trajeron a la niña al orfanato. Henry se sintió terrible por Nancy y por todo lo que había pasado. Pero al mismo tiempo, también estaba intrigado por cómo el colgante de Mónica terminó con ella. Así que obtuvo la dirección de Eleanor y decidió hacerle una visita. Cuando llegó al lugar, descubrió una cabaña oscura y lúgubre. Se acercó a la puerta principal y llamó. «Hola, ¿hay alguien en casa?», preguntó. No hubo respuesta. «¿Ella ya no vivirá aquí?», se preguntó a sí mismo mirando el deplorable estado de la cabaña. Decidió llamar de nuevo, y esta vez la puerta principal se abrió y una mujer frágil salió del interior. Estaba apoyada en su bastón y parecía débil y enferma. «¿Sí?», preguntó con voz temblorosa. «¿Cómo puedo ayudarte?». «Hola, mi nombre es Henry Briceño», dijo. Bueno. Estuve recientemente en un orfanato». «¿Henry?». Ella lo miró, desconcertada. «¿Eres el esposo de Mónica?». Henry se sorprendió. «¿Me conoces?». «Oh, por supuesto que sí. Mi nombre es Eleanor. Mónica me habló tanto de ti».
¿Cómo podría olvidarte? Entra. Te prepararé un poco de té. Henry no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero la siguió al interior. Se dio cuenta de las terribles condiciones en las que vivía, y entendió por qué Nancy fue llevada al orfanato. ¿Puedo preguntarte algo sobre Mónica y bueno? ¿Nancy? Dijo mientras se acomodaba adentro. ¿Cómo conoces a Nancy? Leonor lo miró, atónita. Fui a un orfanato hace unas horas, y allí conocí a su nieta, Nancy. Me di cuenta de que llevaba un colgante, y estoy bastante convencido de que es de Mónica. Simplemente, no entiendo cómo Nancy y mi esposa tenían el mismo colgante. Oh. ¿Viste a mi nieta? Oh, Dios, solo espera. Necesito mostrarte algo. Eleanor fue a su dormitorio y volvió con un álbum de fotos. Está todo aquí, dijo, entregándoselo a Henry. Mónica y yo éramos mejores amigas desde que éramos niñas. Habíamos mandado a hacer colgantes idénticos cuando teníamos 12 años. Tenían un diseño único, pero una vez que se fue de aquí, se ocupó de su vida y no nos veíamos muy a menudo. Recuerdo que me escribió una carta en la que expresaba su intención de casarse contigo. Estaba perdidamente enamorada. Le di el colgante a mi pequeña Nancy, ya que era una de las cosas más cercanas a mi corazón, y le pedí que lo mantuviera a salvo. Henry hojeó las fotografías y vio a Mónica y Eleanor, mucho más jóvenes, que llevaban el mismo colgante. Ya veo. Lo siento mucho, se disculpó, avergonzado. Estaba tan preocupado con el colgante cuando conocí a Nancy. Me estaba volviendo loco pensando en cómo ella tenía la misma joya que Mónica. Por cierto, continuó Eleanor, con los ojos llorosos. ¿Cómo le va a Nancy en el orfanato? No puedo verla porque siempre estoy enferma. ¿Está bien? ¿Está feliz allí? Bueno, Eleanor, dijo Henry, cerrando el álbum de fotos. Ella te extraña mucho, así que estaba pensando. ¿Les gustaría a ti y a Nancy mudarse conmigo? Ahora que sé cuánto significaste para Mónica, sé que ella habría hecho lo mismo si te hubiera visto en problemas. Por favor, insistió. Eleanor se quedó boquiabierta ante la inesperada oferta de Henry. Eres un ángel enviado por Dios a mi Nancy. Nunca podremos pagar tu bondad. Oh, realmente extraño a mi bebé. Siempre se sintió tan sola después de perder a sus padres. Gracias por ser tan amable con nosotros. Más tarde, ese día, Henry llevó a Eleanor al orfanato y Nancy estaba encantada de verla. Eleanor lloró mientras la abrazaba, y viendo su reencuentro, incluso Henry no pudo contener las lágrimas. El viudo millonario ayudó a Eleanor a recuperar la custodia de Nancy para que la niña no estuviera más lejos de su abuela. Todo el proceso tomó varios meses, pero salió bien al final. Nancy y Eleanor se mudaron con Henry y se convirtieron en una familia. Pero ese no fue el final de su historia. Henry y Eleanor finalmente se dieron cuenta de que estaban enamorados y decidieron casarse. Cuando los hijos de Henry se enteraron, lo apoyaron mucho y se sintieron aliviados de que su padre ya no estuviera solo. La pareja tuvo una ceremonia modesta a la que asistieron parientes cercanos, y la pequeña Nancy ahora tenía a Eleanor y una familia amorosa a su lado. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Cuando haces el bien, obtienes el doble a cambio. Henry intervino para ayudar a Eleanor y Nancy mientras atravesaban un mal momento. A cambio, fue bendecido con una nueva familia. Difunde amor y bondad, y nunca te arrepentirás. A pesar de tener hijos, Mónica siempre se preocupó por los huérfanos y los ayudó. Su generosidad ayudó a mejorar la vida de la pequeña Nancy.